Redes de tuberías y selección de bomba. Somos el equipo número 1 de la asignatura Mecánica de Fluidos, integrado por Bravo González Daniel, servidor; Becerra Álvarez Alan; Jarquín García Manuel Alejandro; Maldonado Campos Jaime Jonathan y Velázquez Morales Jesús. En el presente video se va a contemplar las conexiones de tuberías en serie y conectadas en paralelo, además de fórmulas que pueden ser importantes y aplicadas en ejercicios. De igual manera, vamos a resolver un ejercicio tanto a mano como en un software en código EES. Comenzamos. Sistemas de tuberías. Sabemos que están formados por tramos de tuberías y aditamentos que alimentan agua arriba por un depósito o una bomba y descargan agua abajo libremente a la atmósfera o a otro depósito. Los sistemas de tuberías por lo común incluyen varias tuberías conectadas unas con otras en serie y o en paralelo. Cabe destacar que en cualquier sistema de tuberías, como en todo sistema, es posible presentar problemas hidráulicos. Para el diseño y el análisis de un sistema de tuberías es necesario: se necesita para todas las uniones en el sistema que el flujo total que entra a una unión sea igual al flujo total que sale de la unión. Además, la razón de flujo debe permanecer constante en las tuberías conectadas en serie, sin importar los cambios en los diámetros. Otro punto a tomar es que la caída de presión entre dos uniones debe ser la misma para todas las trayectorias entre las dos uniones. Esto porque la presión es una función puntual y no puede tener dos valores en un punto específico. Recordemos algunas definiciones importantes. ¿Qué es la razón de flujo? Es el volumen de fluido que pasa a través de una sección transversal dada por unidad de tiempo. Podemos observar en dicha figura un extracto de tubería en la cual se observa el volumen del fluido, la trayectoria que sigue dicho fluido a través de la tubería, la cual se tarda un tiempo t en pasar por dicha sección transversal. ¿Qué es la pérdida de carga? Es la pérdida de presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las conduce. Podemos observar esta fórmula de referencia, que es la pérdida de carga, que nos dice que es igual al factor de fricción multiplicado por la longitud de tubería dividido sobre el diámetro interno de la tubería multiplicado por la velocidad media al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, ¿qué son las pérdidas menores? Son pérdidas de energía provocada por obstrucciones, cambios locales de la sección o cambios abruptos de dirección en la trayectoria del flujo. Una tubería, que incluye varios elementos, en los cuales se observa una bomba y HA, que es la energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, en este caso la bomba. Si seguimos la trayectoria de la tubería, encontramos una válvula, la cual reduce o aumenta el paso del fluido a través de la tubería. Entonces, por lo cual tenemos HL, que va a ser la pérdida de carga. Seguimos en el flujo de dicha tubería y observamos otro elemento, una turbina, y HR, que es la energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico, en este caso la turbina. Seguimos con el flujo
y encontramos otra vez HL debido a que tenemos un codo y causa una pérdida de carga. Conexión en serie. Un sistema de tuberías en serie está formado por un conjunto de tuberías conectadas una a continuación de otra y que conducen el mismo caudal. Las tuberías pueden o no tener diferentes secciones transversales. Podemos observar aquí varias tuberías conectadas en serie de dichos extractos de diferentes tamaños y siguen una misma trayectoria, el fluido, que va desde un punto a un punto B. Algunas de las características de una conexión en serie son: no importa el diámetro de las tuberías individuales, se puede observar aquí en la figura, ya que la razón de flujo siempre será constante en un sistema en serie, gracias al principio de conservación de la masa. Otro punto es que la pérdida de carga, pérdida de presión total será igual a la suma de las pérdidas de carga en las tuberías individuales. En el sistema se tomarán las pérdidas de ensanchamiento o contracción, pérdidas menores, en las conexiones de la tubería de diámetro más pequeño, pues los coeficientes de pérdida de ensanchamiento y contracción se definen sobre la base de la velocidad promedio en la tubería de diámetro más pequeño. Conexión en paralelo. Un sistema de tuberías en paralelo es una tubería que se ramifica en dos o más para luego volverse a juntar en una unión corriente abajo, es decir, es aquel que está formado por un conjunto de tuberías que se originan en un mismo punto inicial y terminan en un único punto inicial. Se puede observar aquí en la figura que inicia desde un punto, en este caso A, y sigue una trayectoria a lo largo de dichos extractos y finalmente todas las trayectorias de dichos extractos terminan en un punto final, B. Algunas características de una conexión en paralelo son: la razón de flujo es la suma de las razones de flujo en las tuberías individuales. Otro punto a tomar es la caída de presión o pérdida de carga en cada tubería individual conectada en paralelo debe ser la misma y es un valor constante en cada una de las tuberías del sistema. Sistemas de tuberías con bombas y turbinas. Cuando el sistema de tubería incluye una bomba o turbina, la ecuación del flujo estacionario se expresa de la siguiente manera. Podemos observar la presión 1 dividida sobre la densidad más el factor de corrección de energía cinética, cuyo valor está cerca de 1 para la mayoría de los flujos turbulentos. Luego multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado dividido sobre 2 más la gravedad por Z1 o la altura más el trabajo de entrada de la bomba, y esto va a ser igual a presión 2 sobre densidad, energía cinética multiplicada sobre velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por altura o Z más el trabajo de salida de la turbina más la gravedad multiplicado por la pérdida de carga total en la tubería. O de igual manera se puede expresar como la presión 1 dividida sobre la densidad por la gravedad más la energía cinética multiplicada por velocidad al cuadrado sobre 2 multiplicado por la gravedad más Z1 o altura más
la carga de la bomba, y esto es igual a la presión 2 sobre la densidad por la gravedad más la energía cinética multiplicada por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por la gravedad más Z2 más la carga de la turbina del lado de la salida más la pérdida de carga. Cabe recalcar que en esta última la carga de la bomba, H bomba, es igual al trabajo de entrada de la bomba dividido sobre la gravedad, y esto va a ser la carga de la bomba útil entregada al fluido. En el siguiente ejemplo se considera que el punto 1 y 2 están sobre superficies libres, por lo tanto la ecuación de la carga de la bomba se reduce a carga de la bomba igual a Z2 menos Z1, las diferencias de alturas, más la pérdida de carga, debido a que las velocidades en las superficies libres son despreciables y las presiones están a presión atmosférica. En el caso de altura 1 mayor que la altura 2, Z2, el flujo se conduce por medio de gravedad a una razón de flujo que provoca una pérdida de carga igual a la diferencia de elevación. Aquí se puede observar en el diagrama dichas diferencias de altura entre los puntos, y se observa un tanque 1, el cual va a surtir un fluido a través de esta sección de tubería, y una bomba, la cual va a ejercer un trabajo para que llegue ese fluido a la sección 2. La potencia mecánica que necesita desarrollar la bomba acoplada con un motor eléctrico y la potencia eléctrica consumida por el motor de la bomba para una razón de flujo específica se determinan a partir de la potencia de la bomba cigüeñal es igual a la densidad por flujo volumétrico por gravedad por carga de la bomba, y eso dividido entre Nbomb, que es la eficiencia de la bomba. Aquí tenemos la potencia eléctrica es igual a densidad por flujo volumétrico por gravedad por la carga de la bomba dividido sobre la eficiencia de bomba motor. N bomba motor, como había dicho, es la eficiencia del acoplamiento, la cual puede ser definida como la razón de la energía útil entre el fluido y la bomba. Otros puntos a considerar: se tiene que la pérdida de carga de un sistema de tuberías aumenta con la razón de flujo. Para esto se ocupa una gráfica llamada del sistema, la cual está en función de la razón del flujo. Esta gráfica es suministrada por la compañía que hace la bomba, debido a que la carga producida y la eficiencia no es constante. En la gráfica, el punto de intersección de la curva con el eje vertical representa la carga máxima, mientras que la intersección con el eje horizontal indica la razón de flujo máxima. La bomba instalada en un sistema de tuberías se operará en el punto donde intersecten la curva de sistema y la curva característica. Este punto de intersección se llama punto de operación. Aquí se puede observar. Aquí se observa, ninguna tubería está unida a la bomba, no hay carga para maximizar la razón de flujo. Aquí se puede observar que la salida de la bomba se cierra para producir carga máxima.
Bueno, pues ahora se va a realizar un ejercicio utilizando la ecuación de energía para un sistema de tuberías. Y el ejercicio es el siguiente. Un granjero debe bombear agua a 70 grados Fahrenheit de un río a un tanque de almacenamiento de agua cercano y emplea una tubería plástica de 125 pies de largo y 5 pulgadas de diámetro, con 3 codos suaves envidados de 90 grados. La velocidad del agua cerca de la superficie del río es de 6 pies sobre segundo, y la entrada de la tubería se coloca en el río normal a la dirección del flujo de agua para sacar ventaja de la presión dinámica. La diferencia de elevación entre el río y la superficie libre del tanque es de 12 pies, para una razón de flujo de 1.5 pies cúbicos sobre segundo y una eficiencia de acoplamiento bomba-motor de 70%. Determine la entrada de potencia eléctrica necesaria para el acoplamiento bomba-motor. Bueno, para la solución de este problema, primero se deben tomar los puntos en el cual se trabajará la ecuación de energía. En este caso, el punto 1 está justo al ras de la superficie del río y el punto 2 está en la superficie del tanque. Para comenzar, tenemos que hacer unas suposiciones del problema. La primera suposición es que el flujo es constante, incompresible y completamente desarrollado. Y el segundo es que el efecto del factor de corrección de energía cinética para un flujo turbulento completamente desarrollado es 1. Ahora, se deben saber las propiedades del agua, como lo es que la densidad a 70 grados Fahrenheit es de 62.30 libra-masa sobre pie cúbico, con viscosidad de 6.556 por 10 a la menos 4 libra-masa sobre pie por segundo, y la rugosidad de la tubería, que en este caso es 0 por ser una tubería de plástico. Y ahora para el análisis. El punto de referencia es el punto 1. Dado que los codos son embridados, los valores de este o de cada uno son de 0.3. Y como la tubería tiene una salida de borde agudo, entonces el valor es de 1. Y como ambos puntos están abiertos a la atmósfera, entonces las presiones en estos puntos, en el punto 1 y 2, serán igual a la presión atmosférica. El sistema no incluye turbina, y con esto la ecuación de energía para un volumen de control entre los dos puntos es, bueno, como se dijo en el análisis, la presión 1 y la presión 2 son igual a la presión atmosférica, por lo tanto estas dos se van a eliminar. De igual manera se va a eliminar Z1, dado que el punto 1 es el punto de referencia. Y como el sistema no incluye una turbina, entonces también esta se va a cancelar. La nueva ecuación queda de la siguiente manera. Bueno, pues ya ahora para comenzar a realizar los cálculos, primero que tenemos que encontrar o calcular es la velocidad promedio del agua que fluye por la tubería y el número de Reynolds. La velocidad promedio es igual al flujo volumétrico sobre el área transversal de la tubería, con lo cual nos da un valor de 11.0 pies sobre segundo, y el número de Reynolds nos da un valor de 435.546. Esto quiere decir que el flujo es del régimen turbulento y por lo tanto el factor de corrección de energía cinética es igual a 1. Y como se mencionó anteriormente, como la rugosidad de la tubería de plástico es igual a 0, entonces la rugosidad relativa es igual a 0. Después de esto se procede a calcular el factor de fricción de Darcy con la ecuación de Hallan, pero de manera simplificada, que es la que se muestra. 1 sobre raíz del factor de fricción de Darcy es igual a menos 1.8 por logaritmo de 6.9 sobre el número de Reynolds, que nos da un valor de 8.6403. Despejando el factor de fricción de Darcy nos da un valor de 0.013394. Y ahora pasamos a calcular lo que sería la pérdida de carga, que en este caso es igual a la pérdida de carga total y a su vez es igual a las pérdidas de carga por accesorios en la tubería, que es pérdida de carga mayor más la pérdida de carga menor. Y esto es igual a el factor de Darcy por la longitud de la tubería sobre el diámetro más la sumatoria de todas las pérdidas por
componentes en la tubería, y todo esto multiplicado por la velocidad promedio sobre 2 veces la gravedad. Primero se calcula la sumatoria de las pérdidas por accesorios en la tubería, que sería la pérdida por entrada más las 3 pérdidas por codos más la pérdida por salida. Como las pérdidas de salida son muy despreciables, se toma como cero. Y ahora solamente se suman los 3 codos, que valen 0.3, más la pérdida de la salida, que tiene borde agudo. Nos da que la sumatoria por pérdidas por accesorios o componentes es igual a 1.9. Y ahora, sustituyendo en la ecuación de pérdida de carga, se tiene que es igual a 11.12 pies. Y ahora lo que se hará a continuación es que se va a obtener el valor para la carga útil de la bomba, que se obtiene despejando de la ecuación simplificada de energía. La carga útil de la bomba va a ser igual a Z2 más pérdida de carga total menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sustituyendo los valores nos da la carga útil de la bomba es de 22.561 pies. Y ahora pasamos a calcular la potencia eléctrica con la siguiente ecuación. La potencia eléctrica es igual a el flujo volumétrico por la densidad por la gravedad por la carga útil de la bomba sobre la eficiencia de acoplamiento de la bomba motor. Sustituyendo los valores se obtiene que la potencia eléctrica va a ser igual a 4.0867 kilowatts. Bueno, pasaremos a la solución del problema en el código EES. Aquí está el río, la dirección a la que fluye para un mejor análisis y aprovechar la presión dinámica. Está la tubería de plástico de 5 pulgadas de diámetro. El largo de la tubería de 125 pies. La velocidad a la que va el agua de 6 pies sobre segundo. El flujo volumétrico que entra en la tubería de 1.5 pies cúbicos sobre segundo. Y el tanque de agua. Y también nos dice que la diferencia de elevación entre el río y la superficie libre del tanque es de 12 pies. Ahora bien, asumiremos que, punto número 1, es un flujo constante, incomprensible, turbulento y completamente desarrollado. Y 2, el efecto del factor de corrección de energía cinética para un flujo turbulento completamente desarrollado es igual a 1. Ahora bien, hay que determinar dónde vamos a colocar los puntos para el análisis del problema. El punto 1 lo vamos a poner exactamente aquí, al lado de la tubería, para que el flujo, al lado de la tubería y en la superficie del río, para que tenga contacto con la presión atmosférica. Y el punto número 2, que es en esta parte, en donde se encuentra la superficie libre del tanque. Y nuestro sistema de referencia en la superficie del río. Entonces aquí está el eje Z, que nos va a representar la altura. Entonces está en la superficie del río. Ahora bien, los datos. Los datos del agua a 70 grados Fahrenheit los saqué del libro Mecánica de Fluidos. En la página 906, tabla A31, en donde nos dice las propiedades del agua saturada. Entonces, en esta parte. Ahora bien, dice que la densidad es igual a 62.3 libras masa sobre pie cúbico. Y la viscosidad es de 0.0006556 libras masa entre pie por segundo. Bueno, este es un paso extra en donde voy a utilizar la viscosidad cinemática, que es igual a la viscosidad sobre la densidad. Y esto me va a dar igual a
0.0001052 pies cuadrados sobre segundo. Ahora el siguiente paso es obtener los datos del problema, que nos dice que el largo de la tubería es de 125 pies. Bueno, lo sabemos, que la gravedad es de 32.2 pies sobre segundo cuadrado. También nos da el diámetro en pulgadas, así que hay que convertirlos a pies. Y para convertirlos a pies es 5 entre 12, que nos va a dar el diámetro de la tubería en pies. El flujo volumétrico, que es 1.5 pies cúbicos sobre un segundo. Claramente no es el símbolo de flujo volumétrico, pero fue el único que pude encontrar en Word, así que ese le asigné. La altura Z1, debido a que nuestro sistema de referencia está en la superficie del río, nuestra altura Z1 no hay, porque entonces ahí la altura en el punto 1 es 0. Y la altura en nuestro punto está donde está lleno el tanque, entonces sería nuestro Z2, que son 12 pies. Nuestra velocidad 1, que seguiremos, que para sacar una mayor ventaja, que es la velocidad que va el río, entonces la velocidad 1 sería 6 pies sobre segundo. Ahora bien, en el programa nos dice que se utilizan tres codos suaves embrigados de 90 grados. Y buscando KL del codo, su coeficiente de pérdida, en el mismo libro, pero ahora en la tabla 8.4 podemos encontrar que los codos y ramificaciones, codo suave de 90 grados, embrigado, su coeficiente de pérdida es igual a 0.3. Es este de aquí. Como ya había mencionado, al ser un flujo turbulento, su coeficiente de corrección de energía cinética es igual a 1. Y es un punto importante, como su coeficiente de pérdida es igual a 1, la pérdida menor, en este caso, lo encontramos en la misma tabla, en donde nos dice, cuando nos especifica el problema, qué tipo de salida es, vamos a ocupar esta, que es la redondeada, donde su coeficiente de pérdida es igual al coeficiente de fricción, al coeficiente de corrección de energía cinética. Entonces, por lo tanto, el coeficiente de pérdida en la salida es igual a 1. También nos dice que, el problema nos dice que la eficiencia del acoplamiento bomba-motor es del 0.70%, que se representa por eta, su índice bomba, para representar su acoplamiento de bomba-motor. Y como es una tubería plástica, su rugosidad es igual a 0. Y esto lo podemos ver en la tabla 8.2, en la página 341, donde nos dice que para plástico liso es de 0 pies, por lo tanto aquí su rugosidad es 0. Y por lo tanto su rugosidad relativa es igual a 0, ya que es epsilon sobre el diámetro, en donde he puesto todos los valores que he sacado del problema, en donde ρ es igual a 62.3, mu es igual a 0.006556, nu, que es la viscosidad cinemática, es igual a mu entre ρ, el largo es de 125, la gravedad 32.2, el diámetro 5 entre 12, el flujo volumétrico 1.5, la altura 2 es 12, la velocidad 1, 6, la eficiencia de la bomba es 0.7 o 0.70, la rugosidad es 0, la rugosidad relativa es igual a la rugosidad
o epsilon entre el diámetro, el número de Reynolds, que como mostré en las ecuaciones, es la velocidad promedio por el diámetro entre la viscosidad cinemática, los coeficientes, la sumatoria de los coeficientes de pérdida de los accesorios es igual a 1.9. La carga útil de la bomba, esta es su ecuación. La ecuación de la sección transversal, la ecuación para obtener la velocidad promedio, la ecuación de Colebrook para obtener el factor de fricción de Darcy, la ecuación para obtener la pérdida de carga, la ecuación para obtener la potencia de la bomba 1. Ya como lo mencioné, es para tener un mayor, como es un, como resultado nos va a dar inconsistente, lo manejo de esta manera para que después se pueda multiplicar por, por la constante de proporcional que va a ser Gc para que nos dé el resultado en libras fuerza, pero también hay que multiplicarlo por los watts para que nos dé el resultado de la potencia en watts. Pero cabe resaltar que puse así las dos ecuaciones porque en el programa, si metes en esta ecuación, los multiplicas por Gc y para convertir a watts te va a dar a la hora de obtener los resultados, el resultado va a estar bien, pero las unidades te van a aparecer que son inconsistentes. Entonces de esta manera te va a aparecer al resolver el problema que las unidades son consistentes. Ahora Gc es 1 entre 32.2 y puse de esta manera para los watts, kilowatt, que es igual a 1 entre 737. Ahora sus unidades, bueno, como ya resolví el problema, ya me aparecen la mayoría de sus unidades, pero solo metí las unidades en diámetro, en la rugosidad, en G, que es de la gravedad, en Gc, para que nos dé un sistema consistente, de kilowatts, que es kilowatt por segundo entre libras fuerza por pie, el largo, que su unidad es el pie, la viscosidad, que es libras masa sobre pie por segundo, la viscosidad cinemática, pie al cuadrado sobre segundo. Y como ya está resuelto el problema, entonces aquí me parece que el número de Reynolds pues no tiene unidades, y ya sabemos que el número de Reynolds no tiene unidades. Y la velocidad 1 pie sobre segundo, el flujo volumétrico pie cúbico sobre segundo. Aquí el programa ya me está arrojando las unidades de la velocidad promedio. Aquí son las unidades que me dio en el programa, pero como ven, estas no son las unidades para la potencia. Entonces, por eso es necesario Gc y en este caso puse kilowatt para que las unidades sean consistentes. Y Z2 está, como es de altura, está dando en pies. Y para obtener el factor de fricción de Darcy, como es la ecuación de Colebrook, bueno, F está como de manera implícita, entonces a la hora de resolverlo, aquí nos da por defecto de menos infinito a infinito. Entonces, a la hora de resolver nos va a parecer que no se puede con números imaginarios. Entonces es necesario poner el parámetro menor a 0 para que nos dé el resultado. Ahora bien, pasaré a resolverlo. Y estos son los resultados que nos arroja el programa, en donde nos da el área de la sección transversal, la rugosidad relativa, que es igual a 0, la gravedad 32.2 junto con sus unidades, la pérdida de carga, que por defecto nos está dando, bueno, nos está dando las unidades del programa, las unidades de largo de la tubería, el número de Reynolds, que ya sabemos que no tiene unidades, el flujo volumétrico, el diámetro de la tubería, que está en pies, la eficiencia de la bomba, que no tiene unidades,
GC, que son las unidades que yo le puse al programa, que es libra masa por segundo cuadrado entre libras fuerza, perdón, por segundo al cuadrado entre libras masa por pie. Las unidades para obtener kilowatt, que es 1 entre 737, y sus unidades van a ser el kilowatt por segundo entre libras fuerza por pie. El valor de la viscosidad junto con sus unidades que yo puse. El valor de la densidad junto con sus unidades. Y este es el valor que nos da en la velocidad promedio el programa. Aquí está la altura 2, la rugosidad, el factor de fricción de Darcy, que no tiene unidades, la carga útil de la bomba, que nos está dando en pies, la pérdida, los coeficientes de pérdida de los accesorios, que es 1.9, la viscosidad cinemática, la velocidad 1, y este es el resultado real de la potencia necesaria, de la potencia eléctrica necesaria para el acoplamiento bomba-motor. Como ya había mencionado, la potencia 1 es el resultado, pero sin volverlo consistente. Y el programa nos arroja que son libras masa por pie cuadrado sobre segundo cúbico. Y sabemos que esas no son las unidades para la potencia. Entonces, como ya había mencionado, fue necesario GC y el kilowatt para ponerlo en sus unidades consistentes. Y el resultado nos da que la potencia eléctrica necesaria para el acoplamiento bomba-motor es de 4.097 kilowatts. Ahora bien, comparando los resultados con los resultados que le dio a mi compañero que hizo el ejercicio a mano, podemos ver que la velocidad promedio que a él le dio es 11 pies sobre segundo, y el programa, el resultado que nos dio es de 11 pies sobre segundo. El número de Reynolds 435.546, y en el programa nos dio 435.574. Ahí puede variar por las unidades, pero no varía mucho, solo varía 28. O sea, es muy poco para el número, para que afecte en algo al resultado del coeficiente de fricción de Darcy. Aquí el coeficiente de fricción de Darcy que a él le da es de 0.013394, y el que nos da el programa es de 0.01349. Claramente el programa nos quita un decimal, pero si tuviera también aquí nos daría el 4, pero el resultado es el mismo. Aquí el resultado de la pérdida de carga a él le dio 11.18 pies, y el programa que me arrojó fue de 11.18 pies. Ahí solo varía por 0.6 pies, pero también cabe destacar que depende de las unidades que se manejó. O bueno, depende, mejor dicho, perdón, depende de los decimales que ocupó. Aquí está la carga útil de la bomba. El resultado que le dio fue de 22.561, y el resultado que me arrojó en el programa fue de 22.62. Entonces, otra vez, nada más la variación que hay son por los decimales que él ocupó o que ocupó el programa. Ahora bien, el resultado que le dio para la potencia eléctrica fue de 4.067 kilowatts, y el resultado que me dio en el programa fue de 4.097 kilowatts. Entonces estamos hablando de que sí pudieron haber influido el tomar más decimales o menos decimales en el resultado, pero no hay mucha variación. Así que, bueno, y también como utilizó la ecuación de Hallan, hay un error del 2%, pero pues aquí no se ve que sea muy grande el error, porque no varía por mucho, varía por
0.011 kilowatts, o sea, es mínimo lo que varía. Entonces, al comparar los resultados podemos ver que las unidades y las ecuaciones que se le metió en el código son las correctas para obtener el mismo resultado.